Acabamos de llegar a la zona de Catarroja y hemos decidido venir hoy a ver dónde hace falta más ayuda. Estuvimos esta semana en Algemesí otra vez y ahí ya la coordinación va mejorando y el tipo de ayuda que hace falta es un poco diferente. Entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser ir andando Catarroja hacia abajo, los pueblos de alrededor, ir a centros de voluntariado que hemos estado mirando y ver dónde hace falta más ayuda, qué tipo de ayuda hace falta y a dónde podemos conectar los voluntarios. Definitivamente hoy se ve todo mucho más parado que la semana pasada. No había nada de bloqueos de carreteras, mucho más tranquilo, no habían cortes como la semana pasada y tampoco vemos las masas de voluntarios que dan la vuelta para que... Esto era el punto de encuentro de voluntarios esta mañana, está vacío. O sea, ya se nota, es el tercer fin de semana donde los voluntarios han estado obviamente trabajando y se nota que ha bajado muchísimo el flujo de gente. Vamos a ver lo que nos encontramos. Venga. Vale, nada más llegar nos ha dicho un militar que están trabajando aquí en Catarroja desde este fin de semana justo el ayuntamiento en coordinación con los militares. Sí. Porque dice que ha habido un descontrol tan grande que hay que poner un poco de orden. Entonces parece que lo tienen bastante más organizado. Nos han mandado aquí a una especie de punto de encuentro donde hagan cosas para voluntarios. Un poco lo que estábamos haciendo la semana pasada en Algemesí. Entonces esto ya parece que está mucho mejor. Aquí al punto de encuentro de voluntarios en Catarroja y está bastante bien organizado. Y tenemos aquí a este caballero que nos estaba diciendo un poco hacia dónde ir, qué es lo que hace falta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí con los voluntarios? Pues bueno, tenemos el punto de recepción de voluntarios aquí enfrente del Colegio Jaime I, que es muy accesible desde la CV 400. La gente cuando viene aquí les damos chalecos, planos, material de limpieza, herramientas y los vamos dirigiendo. Tenemos ahora mismo 4 puntos muy críticos que están supervisados por gente nuestra. Perfecto. Y luego hay otras pequeñas tareas que se van abriendo. Entonces vamos mandando a la gente a que vaya ejecutando los trabajos, que son sobre todo de limpieza, desescombro en esos puntos. Y los acumuláis en grupos de 10, ¿no? En algunos, para que sean más... dependiendo de los puntos, en los trabajos pequeños, grupos de 10 es lo ideal. Perfecto. En los parques grandes, donde hay mucha faena, hacemos grupos más grandes. Pero bueno, en esos tengo a gente que ya está allí subdividiendo la tarea. ¿Y cómo lo hacéis luego a la hora de volver a traer las cosas aquí o se las se quedan? Estos materiales están todos puestos por el ayuntamiento. Entendemos que la gente vendrá y los devolverá, pero si alguien se queda una pala, pues entiendo que será para seguir trabajando mañana. Tampoco se la vamos a reclamar. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Militar, CIMIC, aquí tenéis el escudo. Vale. Entonces nosotros esto lo hacemos en zona de operaciones. Muy bien. Aquí en España pues no hacía falta hasta ahora, porque además el liderazgo de todo esto es de la UME. Nosotros estamos para apoyarles a ellos. Entonces, cuando después de 2 días limpiando nos dimos cuenta de que hacía falta distribución de gente, distribución de material, es cuando ya nos hemos reasignado a lo que nosotros somos expertos. Mira, te contaba. Vale, estamos aquí ahora mismo, ¿vale? Sí. Esta calle, Diputación, está cerrada porque hay maquinaria pesada. Por eso no queremos que la gente pase por allí. Ya tenemos unos cuantos accidentes y no queremos que leves, gracias a Dios, ¿vale? Entonces, seguís por aquí y en este punto 13 es el Colegio Palucié, ¿vale? Aquí tenemos a bastante gente trabajando. Y luego ya, yendo hacia el norte, ¿vale? Por toda la Rambleta, tenemos gente en la Plaza de la Región. Allí se está trabajando bastante bien, gente en la Plaza del Fumeral también se está trabajando bastante bien y donde hay muchísima faena es en esta parte norte. ¿No? Aquí está el Colegio La Rodé y el Parque de Les Moreres, que están bastante mal. Ahí tengo equipos trabajando y aquí ahora mismo no tengo a nadie, pero esto es cuando acaben, se evolucionarán. Perfecto. Si os lo queréis llevar, bueno. Sí, creo que lo tenía online, pero me lo llevo, así lo tengo en papel. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Las escuelas y eso para que se nos A ver, se empezó con la escuela.
nosotros hemos empezado a hacer varios proyectos y han sido fuera. Muy porque bien. así se podían Claro, empezaban a utilizar a la la gente para normalidad. de verdad ya hemos empezado ya a abarcar a más Claro. parques, pero son plazas y demás. Espacios. Bueno, nos acabamos de despedir del sargento que nos está explicando cómo funciona todo y la verdad que lo han organizado muy bien. Cada punto tiene otra persona a cargo. Por ejemplo, aquí están haciendo comidas calientes también para los voluntarios. Y ahora a partir de aquí van derivando a lo que necesitan las siguientes calles. Nos han dicho exactamente por dónde no quieren que pasemos porque hay peligro, pero por aquí, por toda esta zona vamos a ir hasta las escuelas que están peor ahí al final del pueblo, cerca del barranco. Pues se nota una diferencia tan grande con los últimos días de caos. Se nota que donde Claro. hay liderazgo, la gente sigue. La gente lo único que necesita son instrucciones. Dirección. Dirección. ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Y en cuanto uno se queda sin nada que hacer, ya saben a dónde le mandan los siguientes. O sea, nadie se queda deambulando, perdido, poniéndose a sí mismo en peligro aquí con las maquinarias gordas. Vale, vamos al siguiente punto. A ver, tenemos que ir Esto es súper importante para los voluntarios. Sí. ¿Qué pasa? Que creamos más basura de la que podemos manejar. Súper básico, además están limpísimos. ¿no? Ver a toda la gente del pueblo cada vez que pasa alguien de voluntarios dando las gracias y en cada balcón lleno de mensajes de gracias, 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 gracias. Muy fuerte. Te toca de verdad el corazón, ¿no? Estamos mandando directamente ahora las coordenadas de los sitios donde pueden venir los voluntarios, porque hay un montón de voluntarios perdidos en los chats y están diciendo directamente: me he montado en el coche con 4 amigos que vamos cargados, vamos a ayudar, venimos de Barcelona, ¿dónde podemos ir? Y vamos a darles indicaciones para saber exactamente dónde pueden ir, para aprovechar su tiempo, para ser efectivos y volverse a casa sabiendo que han sido de contribución y de ayuda, aportando su grano de arena, que esto va a tardar meses en recuperarse. En esta zona el agua llega a casi 3 metros de altura. Aquí les van a ir mandando hasta aquí. Todo el material, aquella parte de allá, vamos a meter pantallas, vamos a ver si tenemos pantallas, puesto ahí. Claro, que van a tener. Muy bien. Oye, Bien. que vaya súper bien, ¿vale? Buen trabajo, adiós. Gracias.
Las parroquias se han convertido de verdad en servicio al pueblo, ¿no? Aquí chocolate caliente, café, comida, una zona de descanso para los voluntarios, aquí tienen baños. Dentro del caos, todo súper bien organizado y ahí están los voluntarios que van sacando todo lo ambiente de lo que va a hablar la gente, ¿no? La zona de recepción y de aquí se ubica ya en esa medida Y la gente para que sea mucho más cómodo el tema de pedidos. Claro, está en el supermercado. Lo que hacemos es recibimos en mesa, el que está en mesa no pasa adentro, se queda aquí y aquí piden. Tiene 7 fuera y 7 sí. dentro. Así van siempre uno a uno. Claro, claro. Qué bien. Justo estamos buscando ejemplos de gente que se está dando organiza bien. liderazgo y organización, Ajá. no caos, sí, porque lo máximo que se ha Porque lo visto que hasta hemos ahora es visto los caos. Mira, últimos 2 fines de semana se tan Nosotros, como el ayuntamiento no está ni se le espera, como os he dicho Claro, antes, claro. como la organización que tienen es nula, nos estamos autogestionando Sí, muy y nos va bien, mucho muy mejor. Tengo como 60 personas aquí Sí. y 30 o 40 más por fuera. Vale. Y aquí están solo distribuyendo la comida. No, aquí estamos recibiendo, repartiendo, organizando. Vale. Tengo como 25 personas también llevándose carches y limpiando plantas bajas. Vale. Hay como 10 sanitarios y psicólogos en el punto sanitario, que es también el nuestro. Muy bien. Más capacidad para gestionar voluntarios. Pero sobre todo los fines de semana es cuando tendréis más, ¿no? A ver, aquí ha estado constante. Sí que es verdad que no eran 70, eran 40. Ok, vale, vale. Pero bueno, ha estado Es bueno constante. saberlo. Sí. Perfecto, pues muchísimas Qué gracias. bien. Gracias. Venga. Venimos de Gandía, somos una agrupación de amigos que también han venido de Suiza, del norte, de Galicia, de un poco de todas partes. Y básicamente reunimos un poco de dinero para hacer chocolate caliente. Y que además sale ayudan fresquito, mucho a bomberos, policías, voluntarios, más que nada los niños que sacan muchísimo. Ya ves, ya ves. Un poquito de chocolate, ¿no? Pues bueno, ¿A ya quién le ha estamos. salido? Gracias, ¿eh? Gracias. De nada. Bueno, exactamente. hasta Qué bien. luego. Cuatro días abandonados por completo. Ya, Claro. bueno, no, pero podían haberlo hecho de otra manera. Cuidado. Pasa. Y la cosa esta para Esto arreglar tiene la que venir, persiana. pero como resulta que yo no soy el primero, que hay muchos. Mojeta, mis hijos lo han tenido que arrancar todo. O sea, es un Y verdadero. aquí que tenía usted su taller, Sí. Mi padre también es Todas las eléctricas de las antiguas. Luego, ¿eh? Sí. Luego ahora van a abrir una escuchas. Barro por ahí, por aquí va, o sea, la medida está, más o menos. Sí, el agua toda roja de campo. Esto es el mismo. Sí, por aquí se ve la marca del agua que pasaba por aquí. Sí, exacto. Todo. Y aquí es donde te digo yo que aquí habrían 15.000 litros de agua, pues eso es 5 puntos. Los amigos en Portugal que tienen la organización, yo me vine de Cataluña, ellos de Lisboa y aquí todos juntos pues, haciendo piña con el pueblo, ¿no? muy bien. Sí, es algo... Una de las cosas positivas que podemos sacar de todo esto es la unidad de la gente, gente, ¿no? ¿no? Todos De se han verdad. volcado. Sí, Qué pero bueno. enseguida, sí. Y la gente muy dulce, les abrazas, Sí. lloran, bueno, todos lloramos un poco. Sí. Sí. ¿Cuál es la necesidad más grande? Porque se contacten con ella, ¿no? Contactaros con ella, que ella os va a decir dónde ir, lo que conviene, pero día a día, hora a hora. Estamos con vosotros. Nosotros también. Vamos trabajando 24 horas para el desatasco de los colectores
retirada de lodo, residuos y enseres. Rogamos que no se tiren lodos en el alcantarillado. Bueno, acabamos de cruzar el puente que une Catarroja con Massanassa y estamos entrando ahora en este pueblecito de Massanassa. Es una imagen desoladora. Queremos ver un poco cómo están organizando aquí en Massanassa y podemos ayudar a los voluntarios que nos están escribiendo de todas partes de España que quieren venir y así darles buenas direcciones. Estamos caminando por Massanassa y esta zona está muy afectada también. Y todavía falta muchísimo por recoger, o sea, Sí. o sea, está todo todavía muy mal. Si no fuera por ellos, te lo digo, aquí estamos mal, pero estaríamos en la miseria. Solo hay que agradecerles, es que no les podemos decir más que gracias, porque no dan el 100, no, están dando el 300%. Están dando el 300%. Es una planificación. No, pero ¿qué te va a enseñar Elena? Sí, mira, esto era cuando empezaba, ¿ves? De todo lo que se puso de largo era la piscina. Y allá abajo igual, todo aquello de allá igual. Y el ayuntamiento desde el minuto 1, lo que es alimentación, víveres, todo, no nos ha faltado de nada. Aquí venía agua de este lado y venía agua del otro lado. Venían agua por los dos lados que han ido a caer dentro del barranco. Bueno, estamos aquí en el barranco que divide justo Catarroja y Massanassa. Hemos estado en los dos pueblos y esta experiencia de hoy ha sido también algo increíble que no sabemos ni muy bien cómo expresar, pero estamos de alguna manera contentos también. Sí. Creo que la mejor Porque- parte de hoy ha sido realmente estar en contacto con los vecinos y poder Sí. hablar con los vecinos en las calles directamente. Sí. Y ver también la gratitud, ¿no? O sea, es una cosa desbordante, lo vais a ver en cada balcón, veíamos gracias, sois nuestro ejército, voluntarios, gracias. O sea, de verdad, eso ha sido muy emotivo también. Hoy, por primera vez, hemos visto equipos coordinados de diferentes organismos trabajando juntos. Sí. O sea, desde los militares hasta la policía, hasta los equipos que venían de voluntarios, El y ayuntamiento. el ayuntamiento y luego las organizaciones, iglesias, parroquias que estaban convertidas de repente en punto de recogida y estaban abasteciendo a la gente súper bien. O sea, hoy hemos visto verdaderamente ejemplos de lo que sí funciona y la mayoría de estas cosas han surgido de la pura necesidad, no han esperado a nadie, se han autoorganizado y han sido muy efectivos ayudando a la gente del pueblo. Lo que hemos visto hoy, justo eso, estos dos pueblos divididos justo por este barranco, están necesitados Sí. y O si sea, queréis ya venir a veis- ayudar, ya veis mirad esto cómo está aquí, esto. cómo está. Sí. Venir equipados, venir, normalmente a los sitios no se puede entrar con el coche, tenéis que venir y aparcar generalmente a las afueras
y ahora mismo lo bueno es que los militares nos pueden decir exactamente a dónde ir. Los organizan a todos en grupos de 10 y luego les mandan como en pequeños batallones que son muy efectivos, que en una hora habían limpiado un parque entero, les están dando unos sacos blancos gigantes donde se está tirando el barro, porque uno de los problemas es que se ha estado tirando el barro a las alcantarillas, lo que ha provocado más problemas de que el agua siga quedándose estancada, y luego las máquinas grandes pasan a llevar esos sacos grandes de lodo, de basura, la mayoría de lo que son los muebles y eso que habían atascando todas las calles, eso ya se ha retirado casi todo. Ahora hace mucha falta todavía en las casas, en los negocios, todos los bajos, cafés, lo que hubiera sido seguramente una calle súper viva, está destrozado, está muerto. Entonces creo que ahí sí que hace falta todavía muchos voluntarios, ayuda para reconstruir. Ahora es la parte de reconstruir, claro, pintar, pero creo que también una de las cosas que va a ser clave, especialmente para la gente mayor, es ayudarles a rellenar todas estas solicitudes de ayuda, de compensación económica que pueden acceder. Y he visto también que habían voluntarios paseándose con los códigos QR para directamente con el móvil hacer la solicitud. Sí. Que eso también está muy bien. Sí, también os queríamos dar las gracias por todos los mensajes de ánimo que nos habéis mandado y animaros a que si queréis venir de voluntarios, aquí hay una buena coordinación, os podéis poner en marcha. Sí. Cuando vengáis sabéis exactamente a dónde ir, exactamente lo que hace falta y va a ser muy positivo.